En este video vamos a hablar sobre la base de datos DB2 de IBM. Inicialmente vamos a explicar cómo hacer un respaldo en frío. Para comenzar, debemos abrir la ventana de mandatos de DB2 de administrador. Y inicialmente vamos a realizar un comando para iniciar conexión con la base de datos. Seguidamente vamos a prohibir otras conexiones a la base de datos para permitir la integridad de los datos en el momento en que se debe hacer el backup y no dejar que otros usuarios no deseados hagan más modificaciones. Posteriormente se reinician las conexiones existentes. Luego se ejecuta propiamente el comando de ejecución del backup, el cual es importantísimo guardar la indicación de la hora, pues esto es lo que se utilizará para hacer la restauración de la base de datos. Después de que la base de datos se respalda, se necesita volver a su funcionamiento normal. Para esto hay que conectar a esta de nuevo. También hay que permitir nuevamente las conexiones. Finalmente se reiniciarán nuevamente las conexiones. Ahora se procederá a la creación de una tabla para visualizar cómo esta desaparece al realizar el restore. Seguidamente nos volvemos a conectar a la base de datos para hacer la prueba de la tabla. No.
Sí, ahora sí. Seguidamente vamos a hacer un select para verificar que la tabla existe. Solo es necesario pasar, no es necesario pasar el timestamp, solo la ubicación de la carpeta de respaldo. Seguidamente vamos a hacer un select para demostrar que la tabla ya no existe. Seguidamente vamos a conectarnos de nuevo a la base de datos y hacer un select para demostrar que la tabla ya no existe. Vamos a realizar la práctica 1 de la tarea 1. La práctica consiste en darle permisos al role public. El role public funciona exactamente igual que para Oracle. Vamos a otorgarle los permisos de conectarse y de crear una tabla. Seguidamente vamos a ejecutar el comando para correr la práctica. La T en el comando funciona para separar las líneas por medio de punto y coma. El VF funciona para correr el programa. El "-L" funciona para crear el log. Y la R es para guardar un archivo con las respuestas que brinda la base de datos. Seguidamente ejecutamos el script. Podemos ver como todos los comandos se ejecutaron satisfactoriamente. En esta parte se conecta con el usuario 01 y ejecuta las acciones de crear tabla y de seleccionarla. A continuación vamos a realizar la práctica 2 de la tarea 1, que consiste en crear una tabla y otorgarle los permisos a otro usuario de su modificación mediante un rol. Según la documentación de DB2, la única forma de que un usuario tenga el privilegio de crear roles es mediante el privilegio SECADM, SECADM, que se traduce como administrador de seguridad y le da la capacidad de otorgar roles y privilegios a todo en la base de datos. Los otros privilegios son los que ya otorgamos en el ejercicio anterior al role public, aunque naturalmente para este ejemplo ya le fueron revocados a ese rol. Seguidamente vamos a ejecutar el script de la misma manera que lo ejecutamos en la práctica anterior.
En esta parte se otorgan los permisos a los usuarios para poder conectarse y se otorga el CKDM al usuario 3. Y luego conectamos con el usuario 3 para poder crear la tabla y el rol. También otorgamos los permisos para modificar la tabla al rol usuario 03. Finalmente damos el rol al usuario 04. Seguidamente nos conectamos con el usuario 4 para realizar las pruebas en la tabla. Primero con el select, luego con el insert, seguidamente con el update y finalmente con el delete. Ahora vamos a realizar la práctica 3 de la tarea 1, la cual consiste en crear 3 usuarios, Juan, Ana y Pedro. Juan debe tener una tabla y un procedimiento que permite insertar en dicha tabla. Y Ana y Pedro deben tratar de utilizar dicha tabla y dicho procedimiento de forma directa o por medio de sinónimos, o como son llamados en DB2, alias. Seguidamente vamos a correr la práctica 3. Vamos a explicar paso por paso cada instrucción. Vamos a explicar algunos de los permisos de Juan. El primero es CKDM, para que Juan pueda crear roles y asignárselos a otros usuarios. Luego, implicit esquema, para evitar errores al llamar el procedimiento. Luego, implicit esquema también se le debe dar a Ana, para que pueda crear un sinónimo privado y que la base de datos sepa que le pertenece a ella. Aquí podemos ver cómo Juan crea la tabla y el procedimiento. Y el rol exe factura para poder ejecutar el procedimiento. También el rol con factura para poder consultar sobre la tabla. Y otorga ambos a Ana y a Pedro. También crea un sinónimo público factura 2 para poder acceder a la tabla factura. Conectamos con Ana y ejecutamos el procedimiento de Juan gracias al rol que le fue asignado. En la tarea debíamos crear un sinónimo privado con Ana para acceder al procedimiento de Juan. Sin embargo, eso en esta base de datos no es posible, ya que los alias solo funcionan para tablas y para vistas. Con Pedro tratamos de insertar valores en la tabla, tanto usando el alias y tratando de hacerlo directamente. Sin embargo, esto no es posible, ya que en ningún momento se le otorgaron permisos a Pedro para poder insertar en la tabla, pero sí para poder hacer consultas por medio del select, tanto usando el nombre completo como con el sinónimo.